Mi padre volteó hacia mí por primera vez en largo rato y dijo que se estaba haciendo un poco tarde y que quizá yo prefería irme a descansar. Le dije que tenía tiempo, que trabajaba en mi casa, en una revista de Nueva York, y que podía manejar los tiempos como quisiera y que usualmente trabajaba muy tarde. Nadie me espera, agregué, quizá para hacerle notar que yo también tenía mi historia, que había ido a buscarlo justamente porque tenía una historia y que quizá quería compartirla con él, o simplemente esperaba pasar un rato acompañado por alguien de confianza, alguien a quien en realidad no conozco, pero el hecho de ser mi padre y nunca haberme fallado de manera demasiado imperdonable lo volvían inmediatamente de confianza. Me hubiera gustado decirle que yo venía mal por un largo tiempo, pero me di cuenta de que él nunca me había contado nada, no sabía nada sobre su vida, sobre su pasado, sobre cómo llevaba el envejecimiento, la decadencia, la ruina física, la proximidad de un final que no deja de acercarse. Porque yo hubiera querido decirle a mi padre esa noche, yo lo llevo mal, yo lo llevo hasta el culo, hubiera querido decirle a mi padre, y por esa razón estoy gastando toda mi plata en un psiquiatra. Pero también voy a esa terapia, hubiera querido decirle, porque llevo mal la separación. No me encuentro a mí mismo después de la separación. No sé quién soy después de la separación. Todo eso hubiera querido decirle a mi padre esa noche en el estacionamiento vacío, pero no dije nada y él no parecía enterarse de que esas ideas me retumbaban en la cabeza, o acaso sí lo entendía, acaso lo entendía mucho mejor de lo que yo era capaz de suponer, y entonces, la mano en la barbilla, el codo en el timón, el cuerpo levemente reclinado hacia adelante, mi padre continuó. Tengo el gusto de presentar en esta oportunidad a Francisco Ángeles. Él es un escritor peruano que reside en Estados Unidos, está estudiando actualmente un doctorado allá en la Universidad de Pensilvania, un doctorado en lenguas y literaturas románticas. Además, ha sido director del portal literario Porta 9, que considero que marcó un hito en cuanto a blogs literarios porque utilizó el video como herramienta complementaria, pero también novedosa en cuanto a entrevistas a escritores, ¿no? A nivel de web. Estamos hablando del año 2008 y sí. Además Francisco es coeditor de la revista literaria El Hablador y también ha tenido a su cargo una de las secciones en realidad que yo más extraño de Lee por Gusto, que es la de El Rescate. Volveremos, ¿no? Volveremos. En el que compartía cuentos y hacía comentarios sobre estos relatos publicados a principios de la década del 2000, ¿no? En 2008 publicó su primera novela, La línea media del cielo, sí. Y ahora en 2014 presenta su segunda novela, Austin, Texas, 1979, y está aquí con nosotros. Francisco, bienvenido. Gracias, Jaime, por la introducción, por los recuerdos, y hasta campanadas tenemos de saludo, ¿no? Bien, entonces comenzamos conversando sobre esta segunda novela, pero quería hacer notar en primer lugar algo que quizás puedas comentarnos en la medida que si solamente reparáramos en la cuestión cronológica entre la primera novela, La línea media del cielo, que publicaste en 2008, y esta segunda, Austin, Texas, han pasado 6 años. Y si solamente reparáramos en eso, quizás podríamos decir que te has tomado un tiempo prudencial para publicar la segunda novela. Sin embargo, tengo entendido que has estado trabajando en ella en los últimos 2 años. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, en estos 6 años entre novela y novela, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en realidad yo terminé de escribir La línea medio del cielo como el año 2006, ¿no? Y entre el año 2006 y el año 2012, durante 6 largos años, escribí un solo texto de ficción, que es un texto que es un cuento que se llama Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que lo escribí en el año 2009, en un momento en el cual parecía absolutamente imposible que Vargas Llosa ganara el Nobel, ¿no? Parecía absolutamente imposible y de hecho ganó el Nobel un año después, con lo cual yo recuerdo que mi primera impresión al ver que Vargas Llosa había ganado el Nobel fue pensar en mi cuento y pensar en lo ridículo que mi cuento se había vuelto por una circunstancia externa, ¿no? Porque era un cuento que creo que no cambia absolutamente el sentido después del Nobel. Era un título que además hoy puede sonar bastante estúpido, pero en ese momento sonaba quizá un poquito mejor. En fin, el asunto es de que yo nunca he tenido, desde antes de... Yo he sido un escritor muy frenético, digamos, de adolescente. He escrito muchísimo, varias novelas que nunca he publicado ni publicaré, cuentos, novelas, he escrito mucho. Pero en el momento que eso se detuvo, que fue, digamos, en el año 2001, 2002, dejé de escribir tanto. Y nunca me he preocupado si pasa un tiempo de sequía, ¿no? Sé que va a volver, yo tengo una relación con la literatura tensa.
conflictiva. A veces pienso que nunca más voy a escribir, ¿no? A veces pienso que es inútil escribir. A veces siento que es lo más importante del mundo. A veces siento que sin eso mi vida no tiene sentido, y a veces siento que mi vida con eso no tiene sentido. Entonces, en realidad, haber pasado unos 6 años sin escribir no me parece tan raro para mí, para mi situación particular. No ha sido preparación para la novela, no ha sido no esperar no, es simplemente yo sabía que iba a llegar en algún momento mi etapa nueva de escritor, y eso llegó en el 2012, estando ya en el doctorado, viviendo en Filadelfia. Y sí siento ahora que tengo como un impulso más grande del que sentía durante hace 10 años, ¿no? Durante los últimos 10 años no me he sentido como tan impulsado a escribir ficción. Entonces ahora ya estoy escribiendo otro libro, una tercera novela. Y en el caso de esta segunda novela, normalmente a los escritores, cuando se les pide sobre el origen o la génesis de sus obras, algunos hablan de alguna imagen, otros de alguna idea, de alguna frase. Y en tu caso, ¿cómo surgió el punto de partida? Lo que pasa es que los libros, o sea, probablemente eso pueda ser un poco más visible en el caso de libros que están concebidos como libros, ¿no? Que están concebidos como novelas, entonces uno tiene como muy claro que quiere hacer una novela. En este caso concreto yo no tenía tan claro que quería hacer una novela, quería escribir algunas escenas que hasta cierto punto podían verse que tenían alguna relación con un diario que yo llevé en algún momento, ¿no? O sea, el origen principal en todo caso sería, o el primer origen sería la lectura de Julio Ramón Ribeiro, como he mencionado alguna otra vez, la lectura de los diarios de La Tentación del Fracaso, siendo muy muy joven, 13 años o algo así, cuando recién se publicaron. Y ese es el origen principal para mí, ¿no? O sea, desde ese momento yo tenía previsto que la forma del diario era una forma que yo sentía que me acomodaba mucho. Yo estuve escribiendo un diario por muchos años. En algún momento de la novela el personaje menciona que también escribe un diario, ¿no? Y tiene como una gran cantidad de cuadernos, 20, 30 cuadernos llenos de anotaciones que ha ido escribiendo a lo largo de los años. Y entonces yo siempre pensaba que el diario era una forma cercana a mí, era algo que disfrutaba como lector, algo que disfrutaba también escribirlo. Y el origen de mi novela creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con cierta atracción y deseo por la forma del diario, ¿no? Como método de expresión, más que la idea de pensar en escribir una novela. Bueno, la novela está dividida en 3 partes. Sí. En todas, bueno, está el protagonista, que se llama Pablo, que es un hombre que tiene 27 años, que se acaba de separar de su esposa. Ellos se casaron cuando tenía 21. Sí. Le viene una crisis emocional que lo lleva al psiquiatra. Bueno, está la segunda parte, la medular, la que da título a la novela, y la tercera, que es la de resolución, o la de, ¿no?, en la que el protagonista actúa. Por tratar de resumir, sí. modos, y sin contar, bueno, más detalles de la novela. Yo también intento nunca contar nada, pero por ahí sale, ¿no? Trato de hablar de los temas, pero sí. Tú lo sintetizabas aún mejor, ¿no? Como autor también, que no te molestaba incluso hablar de una novela de crisis de edad, ¿no? Crisis cerca de la cercanía a los 30. Sí. Y de ahí venía la alusión a Ribeiro, a los diarios, a la carga que es sobre esta edad, los 30, sí, las 3 décadas. Sí. Pero en cuanto al proceso de escritura, cuéntanos si acaso escribiste varias versiones, cómo fue este proceso. Creo que te demandó unos meses, no sé. Bueno, la escritura de este libro ha sido relativamente rápida, o sea, digamos que ha sido 2 años, pero en los cuales tiempo efectivo serán 4 meses, ¿no? O sea, 2 meses por aquí, o al año siguiente un mes y así, ¿no? O sea, como unos 4 meses. Yo nunca escribo más de una versión, ¿no? No escribo, me parece demasiado trabajo, no sé. No sé si va a salir mejor todavía, ¿no? Entonces, yo sí corrijo, o sea, por supuesto corrijo. Voy corrigiendo mucho en la medida que voy escribiendo, ¿no? O sea, siempre corrijo lo último que he escrito. Voy corrigiendo eso, pero no, más de una versión, no. O sea, con una sola versión, a partir de ahí yo siento que si funciona o no funciona. Lo que hago a veces es eliminar capítulos completos, ¿no? O sea, por eso las correcciones para mí son como un maquillaje último, ¿no? O sea, hay cosas como que ya están mal de partida, o sea, no tiene vida, ¿no? Entonces, si algo no tiene vida, no es un problema de sintaxis, no es un problema de cambiar un adjetivo por otro, no es un problema de una comita que sobra, una palabra repetida, no, o sea, yo cuando leo los textos míos o de cualquier otro, como te puedes dar cuenta en 3 líneas, eso tiene vida o no tiene vida, y si no tiene vida no hay ninguna cirugía que lo pueda cambiar eso, ¿no? Entonces yo lo que hago es que me doy cuenta que hay momentos, escenas, episodios en mis novelas, en lo que escribo, que o sea, no tienen vida, que son palabras, ¿no? Nada más, y eso los elimino, ¿no? Eso es lo que voy haciendo, y al final creo que produzco la sensación que siempre me lo mencionan y me gusta, que es como de cierto vértigo, ¿no? O sea, como que se empieza y corre del principio muy rápido.
Porque eso me parece bien, o sea, como que eso es lo que yo espero como lector también. O sea, empezar a leer una novela y que en 3, 4, 5 líneas haya pasado algo allá. O sea, yo sé qué va, ¿no? Yo sé qué va, qué es lo que está pasando e intentar que el lector te pueda seguir y tenga ganas de seguir leyendo. Eso me parece importante, ¿no? O sea, eso me parece importante. Yo quiero aclarar además que yo soy un escritor muy intelectual. O sea, yo creo que soy un escritor muy, muy, muy intelectual, ¿no? O sea, con muchas lecturas teóricas y todo. Y estas cosas que digo, lo recalco porque estas cosas que digo pueden sonar como escritor más bien como desinteresado ¿no? de una literatura compleja. No, yo creo que soy uno de los escritores más interesados en literatura difícil, literatura compleja y profunda, y hasta con cuestiones teóricas, pero habiendo pasado por eso y estando incluso hoy digamos, como estudiante doctoral o como candidato doctoral dentro de eso, reivindico desde esa posición, no desde el desprecio de la complejidad, sino más bien desde dentro de la complejidad, reivindico también ese vértigo, ese gancho que se necesita darle al lector para que pueda continuar y para ofrecerle finalmente un placer que me parece, un placer que puede, o sea, placer es muy amplio, ¿no? O sea, placer puede ser mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? Pero creo que eso hay que producirle al lector desde el principio, ¿no? O sea, yo quiero leer libros y quiero escribir libros en los cuales se pueda elogiar al libro, no al autor, ¿no? Que me parece que es algo que ocurre. O sea, elogias a un autor diciendo las condiciones o los talentos que tiene el autor. A mí eso no me interesa. O sea, yo quiero que se pueda elogiar el libro y no es muy común encontrarse con reseñas positivas que elogien al libro, ¿no? Siempre dicen, el escritor maneja la estructura, el escritor conoce, pero a mí no me importa el escritor, o sea, yo quiero saber, yo quiero que digan algo positivo del libro. Si no se puede decir... Que el libro se defienda solo. Sí, el libro se defiende solo, el libro tiene que seducir, creo, ¿no? Creo que seducir, no sé si solo, creo que tiene que tener capacidad de seducir. Yo sí estoy un poco, alguna vez Enrique Prochaska tuvo alguna polémica con alguien, no recuerdo, hace unos años sobre este tema, si el libro se defendía solo o no, y yo estoy de acuerdo con él defendía la idea de que el autor tiene que defender a su libro. Y yo sí estoy de acuerdo con que tiene que defenderlo, ¿no? Y tiene que pelear por él. Sí me parece bien. Me parece bien que el autor opine sobre el libro, que pueda debatir sobre el libro, ¿no? Es como o sea, yo entiendo que el libro, cada persona puede tener su lectura. La lectura del autor no es la más válida, ni es la única legítima, por supuesto, pero tampoco tiene que ser silenciado, ¿no? Me parece que es una voz también que puede opinar, ¿no? Entonces, en el caso concreto de esta novela, a mí sí me gusta hablar de la novela, ¿no? Lo estoy haciendo un buen rato, o sea, me gusta hablar de la novela, me gusta conversar con las personas que puedan eventualmente opinar sobre ella, ¿no? Me parece bien, ¿no? Creo que mi lectura es legítima como la de ellos también, por supuesto. Hay otro aspecto, además de esta crisis del protagonista, que de cierta forma lo has mencionado, pero quizás podríamos ahora... podrías desarrollar un poco más este aspecto que me parece interesante, ¿no? De los personajes con esta necesidad de contar historias del pasado y de alguna forma volver a ese momento, y esta pregunta, ¿no? De si pudo o no haber cambiado, o en ese momento pudieron haber actuado y ahora la situación sería totalmente distinta, ¿no? Sí, yo creo que la novela está construida de varias formas. Pero el relato es muy importante, ¿no? El relato es muy importante. O sea, los personajes están contando historias siempre, ¿no? El narrador, Pablo, le cuenta historia de su psiquiatra, ¿no? Adriana, la chica con la que tiene esta especie de amistad medio extraña, le cuenta una historia también a Pablo. Después el padre también le cuenta una historia. Los personajes siempre están contando historias, ¿no? Y Pablo, por supuesto, está contándonos su historia, ¿no? Y también al psiquiatra de la niñez, la historia de este personaje raro que se llama Macho, etc. Siempre se cuentan historias y a mí me parece que hay un doble juego. Esa es mi lectura, yo lo he pensado así. Hay un doble juego en el relato de las historias. Por un lado está que la gente, por supuesto, necesita transmitir sus historias, ¿no? Pero necesita transmitirlas, yo no lo veo tanto como una catarsis, un defogue o figuretismo, ¿no? Yo creo que necesita, el relato es necesario como para uno mismo comprender, ¿no? Para comprender cuál es su posición. Eso creo que es el núcleo de mi literatura. O sea, tengo solo 2 libros, puede sonar muy ambicioso decir mi literatura, pero digamos, lo que une a estos 2 libros, una de las cosas que une a estos 2 libros aparentemente tan diferentes, es que hay una necesidad de comprensión de la situación en la que uno se encuentra, ¿no? O sea, en el caso del primer libro era probablemente mucho más evidente, ¿no? O sea, el tipo trataba de entender, escribiendo incluso, ¿no? Trataba de entender qué ocurrió para que yo esté en la situación en la que estoy, ¿no? O sea, qué cosa pasó, o sea, cuál fue el error,
¿qué pasó? ¿Qué pude haber hecho yo para evitar esto que me está ocurriendo? En esta novela también, ¿no? O sea, a través del relato ocurren dos cosas, como decía. Por un lado está la persona que en su propio relato va encontrando un sentido a su experiencia, va encontrando qué es lo que justifica, para bien o para mal, o qué es lo que explica su lugar o su circunstancia concreta, pero también está de que los relatos le pueden servir al otro. O sea, yo siento de que en el acto de escuchar el relato vital de otra persona, uno va encontrando cosas que se semejan mucho a su propia experiencia, y eso les puede servir como para darse una idea mejor de lo que les ha ocurrido, para saber de que esas experiencias en cierto sentido son compartidas, son más o menos comunes. Y entonces el relato termina siendo un regalo para uno mismo, pero también puede ser un regalo para alguien más, ¿no? Que es lo que en mi opinión ocurre con el relato del padre a su hijo. Toda la segunda parte de la novela es el relato que el padre de Pablo le hace a él una noche en el Burger King, le cuenta una historia antigua ocurrida en Texas en el año 79. Entonces, 30 años después de eso, le cuenta una historia. Entonces, ¿por qué se la cuenta? ¿No? Me parece que esa es una pregunta que es importante para la novela. ¿Por qué se la cuenta? Y creo que la tercera parte de la resolución tiene que ver directamente con eso, ¿no? Hay otro aspecto que me remitió a Piglia, pero bueno, hablabas de desmascarte un poco, pero... No, pero está bien. Es el de la lectura incorrecta, ¿no? Esta alusión que se hace a Luis de la Puente Uceda y la lectura errónea que hace de Che Guevara y de cómo afrontar la guerra de guerrillas, ¿no? Sí, eso es bueno, claro, eso es una de las cosas piglianas que están en el origen de la novela, porque cuando uno tiene estampado el ADN, o sea, por mucho que reniegue o cirugías que pretenda hacerse, yo creo que hay cosas que van a acompañar y van a seguir ahí durante mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que se piensa a veces que la influencia se toma de manera muy superficial, ¿no? Que es la construcción de las frases, la sintaxis, el estilo, el tono con el que un escritor narra, ¿no? Entonces, digamos, Arguedas, por hablar de escritores con mucha influencia, creo, en la literatura peruana. Arguedas, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Raymond Carver, no sé, puede haber muchos. O sea, gente que tiene seguidores, y me parece que esos seguidores piensan que la influencia está en imitar más o menos el fraseo de ellos, ¿no? La sintaxis o la forma de escribir. Entonces yo creo que la influencia real es mucho más invisible, pero es más profunda, más compleja, tiene que ver con las ideas que están en el fondo del texto que uno admira y del cual pretende de alguna manera continuar. Entonces en este caso lo que está detrás de la obra de Piglia, que obviamente es una herencia borgiana y una lectura de Borges y una aplicación de Borges, es la lectura de cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede leerlo todo, por supuesto, ¿no? Pero para empezar puede leer textos, y esos textos los puedes leer bien o lo puedes leer mal. Entonces, si uno lee, como ocurrió con la persona que tú mencionas, con este guerrillero, si uno lee un manual de guerra y lo lees mal, terminas muerto, ¿no? Terminas asesinado. Entonces, para mí esa escena resume la novela de alguna forma. Yo creo que eso es como lo que condensa la imagen, que condensa. Yo pensé que iba a ser más caleta eso, pero sí hay varias personas que me lo han mencionado. Esa es la escena que condensa la novela, ¿no? O sea, a todos estos personajes les ocurre que tienen una lectura del relato social, ¿no? El relato social que te dice qué es lo que tú debes hacer con tu vida, tienes que convertirte en una persona de éxito, tienes que no sé, casarte, tener hijos, ser un hombre de bien, ¿no? Una persona útil, provechosa para la sociedad. Ese es el relato social, y estas personas leen ese relato social de formas distintas, y sus destinos están marcados por esa lectura, ¿no? De ahí la relación con el guerrillero. Ahora, con esta novela, con Austin, Texas, 1979, ¿dirías que has encontrado una voz, un estilo, y que estás trabajándola en la tercera novela que vienes escribiendo, o más bien estás buscando algo distinto? Yo siempre voy a seguir buscando cosas distintas, pero me parece que moviéndome más o menos dentro del mismo esquema, digamos, o dentro del mismo universo. Yo siento, y me lo comentaron muchas personas que leyeron mi primera novela, que en la segunda mitad de mi primera novela había ya una voz propia muy marcada. En la segunda mitad, no en la primera, que la escribí muy joven. Y yo creo que en esta novela también está, ¿no? Ahora, lo que va a venir, yo creo que lo que he empezado a escribir, y tengo como muy claro, tengo la novela, mi tercera novela como muy clara en la cabeza,
va a tener muchas relaciones con las dos novelas. Estas dos novelas son aparentemente diferentes, tienen cosas en común. Yo creo que la tercera va a ser como un desarrollo. Me gusta pensarlo como un desarrollo de las dos, ¿no? De las dos. Ahora, lo del estilo, digamos, sintaxis, escritura, en ese sentido, me siento cómodo con las frases largas, me siento cómodo escribiendo incluso con palabras repetidas, ¿no? Me gusta escribir así, me gusta que el lenguaje corra como más o menos como fluye un relato oral, ¿no? Nunca me ha interesado como reproducir el habla oral, pero sí me gusta mucho intentar recrear voces, pero no voces representativas, no típico de que, bueno, voy a escribir como lumpen, voy a escribir como, no sé, como policía o como futbolista o como, no representando a alguien, sino una voz personal que está contando un relato oral. O sea, eso sí me gusta, y creo que más o menos por esa misma línea de lo que he hecho acá voy a continuar, ¿no? Espero, por supuesto, siempre hacerlo mejor, obviamente, ¿no? Pero no vislumbro una ruptura grande con mi obra previa. Lo que me gustaría es, en todo caso, una ruptura más grande cada vez con lo que se hace en literatura peruana, ¿no? O sea, yo lo he intentado hacer desde el primer libro. Yo creo haberlo hecho. Ahora, cada uno puede tener su opinión, si eso es quien la haya leído, si está bien o está mal. Con esta también, ¿no? O sea, siempre ir intentando buscar caminos nuevos. Y la tercera, yo creo que es una ruptura mucho más radical ya, ¿no? Con todo. A partir de la publicación de esta segunda novela, quería preguntarte cómo te ubicas el panorama de nuestra narrativa peruana, con qué autores o temáticas te sientes más próximo, más emparentado, por decirlo de alguna forma. Yo no sé, o sea, yo dije en Bogotá, en la presentación de mi novela en Bogotá, dije algo que creo a muerte, ¿no? Que creo a muerte, que es que nuestra generación, digamos, o sea, la generación que publicó probablemente en la segunda mitad de la década pasada y está sacando sus siguientes libros en esta década, yo creo que podría tranquilamente ser la mejor generación de la literatura peruana, ¿no? Al menos yo aspiro a eso. O sea, yo siempre tengo mucha ambición y yo aspiro a ser parte de un grupo de escritores que puedan ser un grupo muy, muy fuerte, muy constituido, con una obra sólida. Voy a repetir casi lo mismo que dije en esa vez porque lo pienso tal cual, ¿no? O sea, en unos 10 años. Me gustaría pensar en ese término. O sea, yo espero en unos 10 años tener 3 novelas más, tener 5. Y espero me gustaría que otras personas hicieran lo propio, y con libros que impliquen, para mí, ¿no? O sea, eso para mí, porque hay gente que puede pensar diferente, que impliquen una ruptura con lo anterior. Ahora, esa ruptura con lo anterior, ¿por dónde circula? Para mí circula básicamente por una problematización de lo peruano. O sea, no necesariamente dejar de ser peruanos, ¿no? O sea, yo no quiero volver a los 90 a pensar digamos, como eran las ideas con las que aparecieron escritores como Iván Tais, ¿no? Que creo que son importantes para cierto desarrollo de ciertas líneas de la literatura peruana. Yo no pretendo volver a eso. O sea, a mí me parece que sí habría que problematizar lo peruano, pero no solucionarlo, ¿no? O sea, por eso tengo como ciertos problemas con la idea de reconciliación, novelas de reconciliación. No me gustan novelas canónicas como País de Jauja. O sea, no es lo que a mí me interesa. O sea, pueden ser muy valiosas, pueden ser muy buenas, pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo pretendo, ¿no? O sea, a mí me gustaría más pensar en una literatura que, si es peruana, que está bien que lo sea, si es peruana, no sea para proponer no sé, pues una conciliación entre dos mundos, ¿no? O sea, eso está fuera de mi experiencia, eso no es algo con lo que yo me identifique, no es algo que a mí me interese, y no creo que la política pase por ahí, ¿no? No creo que una literatura política, y sigo pensando que la mejor literatura es política. Lo que pasa es que no tiene que ser en un sentido explícito, ¿no? Una literatura no es política porque habla de Sendero Luminoso, al contrario, ¿no? A mí me da la impresión de que a veces es apolítica porque habla de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces habría que pensar en qué significa hacer una literatura política y cuál es el papel de la nación dentro de esa literatura. Entonces a mí me gustaría que la generación vaya hacia ahí, cree un paradigma de escritura, que haya como ciertas corrientes, ciertos lineamientos generales que por supuesto todos vamos a traicionar, pero que podamos hacernos una idea de un conjunto de escritores escribiendo bien, y las circunstancias, pues de eso se puede hablar bastante, ¿no? Creo que las circunstancias son muy propicias para conseguirlo, ¿no? Por varias razones. Ahora, en esta entrevista que te hizo Américo Mendoza de la Red Literaria, cuando hablabas de la participación de la política en la literatura, decías como hace un rato, ¿no? Que no debería ser ni reflejo de la Comisión de la Verdad ni tampoco de Sendero Luminoso, ¿no? Y lo entendí, no sé, tú lo dirás mejor,
que era como una crítica un poco a la literatura de violencia que se publica o que se ha publicado. Sí, no es mi camino, ¿no? O sea, yo creo que debería haber más debate sobre esto. O sea, es un poco complicado hablarlo ahora como responder en 30 segundos, es difícil, ¿no? Pero tampoco voy a escaparme, ¿no? O sea, sí, por supuesto que es una crítica, ¿no? Porque a mí me gustaría que se discuta más sobre esos temas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría que se discuta? Me gustaría que se discuta, no que se repita, necesitamos recordar nuestro pasado, no que se repita, la memoria es importante porque de lo contrario estamos condenados a repetir nuestro pasado. Me gustaría que se discuta cuál es la función de la literatura sobre la violencia política hoy, ¿para qué sirvió? Primero, como comprensión del fenómeno, ¿no? O sea, ¿qué aportó la literatura que no haya aportado el trabajo, la sociología, por ejemplo? O sea, ¿qué más nos dio, no? ¿Qué más nos dio la literatura sobre la violencia política, ¿no? Y lo otro que es un tema importante es pensar desde dónde estamos pensando en la guerra interna, ¿no? Desde dónde estamos pensando en la situación esta con Sendero Luminoso. Desde un final, desde un momento de un país en una situación maravillosa, perfecta, donde todo funciona pues de una manera alucinante, ¿no? Entonces estamos en el país de las maravillas y desde ahí estamos recordando ese pasado al que no queremos volver, o es que todavía acaso estamos de manera diferente, por supuesto, pero acaso estamos en una situación de conflicto permanente y que habría que atender un poco mejor ese conflicto permanente, ¿no? Y no solamente pensar en la memoria como si fuera algo que ya terminó. ¿De qué manera influye o afecta la labor académica que realizas en Estados Unidos y hacer como escritor? Afecta positivamente, muy positivamente. Primero porque construye una perspectiva crítica mucho más compleja de la que tendría si no estuviera en ese espacio. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, tengo una mirada gracias a la formación académica, gracias a las lecturas teóricas y gracias a la lectura de textos literarios y no literarios, o sea, pero una lectura en profundidad, a la discusión, al debate, a todo eso, puedo construir, digamos, un lugar de lectura muchísimo más rico, con más matices y más complejidad del que tendría si no estuviera ahí. O sea, es muy beneficioso, para empezar, por eso. En segundo lugar, porque me da un entrenamiento cotidiano intenso de lectura y escritura, ¿no? O sea, leo mucho más que antes, escribo mucho más que antes y por lo tanto estoy más capacitado cuando llega el verano y simplemente como que cambio el chip y empiezo a escribir ficción, siento que todo es mucho más fácil y que ya tengo como un dominio, un entrenamiento en la escritura y la lectura mucho más rápido para escribir. O sea, ha sido muy importante, por los dos factores, pero sobre todo por el primero, ¿no? Por el primero. Y no es que la distancia, lo dijiste hace un rato, te haya cambiado de perspectiva, te haya hecho identificarte como latinoamericano, que hayas decidido ubicar tus novelas en Lima desde la distancia. ¿O no necesariamente? No, la distancia no me acerca al Perú para nada, ¿no? No me acerca. No sé si me aleja. En esta época uno está todo lo conectado que pueda estar. Por otro lado, estaba pensando hoy, o sea, no sé si esto tiene mucho sentido, porque recién lo he estado pensando hoy, pero estaba pensando que uno finalmente se mueve dentro de un sector muy pequeño de la ciudad, ¿no? O sea, uno dice, bueno, voy a Perú o voy a Lima, pero uno finalmente se mueve o yo me he movido durante muchos años en sectores pequeños, ¿no? Digamos, sectores pequeños que son los que habla mi novela, básicamente, ¿no? O sea, el Burger King del Jockey Plaza, o sea, por ahí, ¿no? O sea, ahí alrededor del hipódromo, ¿no? Entonces yo no sé si es tan diferente aproximarse a la experiencia peruana desde Filadelfia que desde acá, ¿no? O sea, si yo leo sobre Bagua, o leo sobre la salida del closet de Carlos Bruce, o leo sobre cualquier cosa, o sea, sobre el valor de la verdad, yo creo que es igual verlo en Filadelfia o verlo aquí, o sea, no sé si hay diferencia. Entonces, no siento ni que me aleje ni que me acerque a Perú. Pero me aleja quizá indirectamente porque me importa mucho, o sea, me interesa mucho, me puede apasionar mucho las otras realidades que conozco, ¿no? O sea, Filadelfia mismo, las otras ciudades que están alrededor, como Nueva York, personas que vienen de otros lugares y otras experiencias distintas, viajes a lugares raros, ¿no? O sea, hace no sé, 2-3 meses fuimos a una conferencia en una ciudad en Pensilvania que era como increíble, porque era... O sea, una ciudad horrible, ¿no? Pero como esas típicas ciudades norteamericanas que lo mejor que hay es un local de hamburguesas donde es la mejor hamburguesa del mundo, la mejor hamburguesa del mundo, pero que fuera de eso no hay nada, ¿no? Y yo miraba por la ventana en la noche, o sea, del hotel miraba por la ventana y decía, me parece increíble que haya gente que pase toda su vida acá, ¿no? Me parece increíble que haya gente que nazca, trabaje, viva, toda su vida muere ahí. Eso me parece increíble.
Entonces eso me llama la atención también, ¿no? O sea, no quiero escribir sobre Lima toda mi vida, ni sobre Perú toda mi vida, ¿no? O sea, puedo hacerlo, por supuesto, pero hay más, ¿no? Finalmente, como intentando cerrar y retomar la pregunta inicial, ¿no? Hablaba un poco de la distancia entre la primera y la segunda novela. Sí. Pero ya tengo entendido que estás trabajando en una tercera. Entonces, quería preguntarte si esta segunda novela te ha conectado, no sé cuál es la palabra o verbo exacto, Sí. con la literatura, te ha reenganchado, estás a partir de esta segunda novela. Sí, totalmente, ¿eh? En serio, ahí sí, totalmente, porque mi relación con la literatura de tensión permanente, que la tengo desde los 15 años, permanente, amor, odio, digamos, está siendo como un romance, está como en su etapa de romance otoñal, no sé, ¿no? O sea, es como mi segunda o mi tercera juventud de escritor. Entonces, hoy sí siento que con la literatura tengo una relación cercana, con la escritura de ficción en general, muy cercana, muy íntima, y creo que es un romance que va a durar por un buen rato, y estoy con muchas ganas de seguir escribiendo, ¿no? Con muchas ganas de seguir escribiendo, y con ganas de leer, ¿no? O sea, novelas y seguir pensando y todo, pero sí, con muchas ganas de escribir. Y lo voy a hacer cada vez mejor, no lo dudo.